otro acápite, otro capítulo de este hacer acopio de influencias. Ahí juntaría teoría de la forma o Gestalt, el holismo, la teoría del campo, la ciencia de los sistemas de von Bertalanffy y la semántica general de Korzybski. No cabe duda que Fritz simpatizaba con las ideas de todos estos pensadores. Ya Karen Horney, de quien fue una persona tan cercana a él y quien fue quien lo trajo a Estados Unidos en cierto modo, porque le dio el affidavit, ya ella, si uno lee el libro de Arrietty, esos volúmenes sobre Handbook of Psychiatry, el manual de psiquiatría de Arrietty, Karen Horney no aparece como psicoanalista, aparece en la sección sobre holismo. Entonces tuvo dos influencias holísticas grandes, Horney y Goldstein. Goldstein que tanto levantó la bandera de que uno no busca satisfacción de instintos, sino que busca la realización de las propias potencialidades como finalidad más completa de la vida. La teoría del campo de Kurt Lewin, eran cosas afines a Fritz. ¿Para qué decir la teoría de la forma? Pero una vez que hemos acogido todo eso, como él era un buen perceptor de formas, yo recuerdo una vez que vino un violinista a consultarlo, había pasado por muchas terapias este violinista y tenía un calambre del cuello, estaba retirándose de la profesión porque ya no podía tocar el violín en vista de este calambre. Fritz, a diferencia de otros terapeutas, le pidió que tocara el violín. No le bastaba con que el otro le contara la historia de cómo tenía sus síntomas. A ver, yo quiero verte tocar el violín. Y el hombre tocaba el violín como hecho un nudo desde la cabeza a los pies. Así que era cosa de deshacer ese nudo poco a poco, ir atendiendo a su cuerpo, a que no hiciera esos movimientos innecesarios. Era un reentrenamiento. Él tenía esa mirada para lo obvio, que también tuvo Moshe Feldenkrais, que tampoco creó un sistema, sino que tenía el genio de poder desenredar cualquier nudo creativamente. Pero una vez que uno reconoce todo eso, mi comentario es el siguiente. ¿Cómo la gente no reconoce la fraudulencia de el charlatanismo de pretender que un conjunto de nociones que Fritz había recogido del ambiente científico de su tiempo llegasen a constituir un cuerpo de conocimientos y que ese conjunto pudiese considerar una teoría? A mí me parece completamente obvio que ese conjunto de nociones es un conjunto de nociones que uno acoge con simpatía, que uno que conoce a Fritz se siente interesado, que él conoce un poco, que es perfectamente cierto lo que dice, tomado de ciencia de sistemas, de la continuidad de organismo y ambiente, y tantas otras cosas. Pero pretender que eso es la teoría de la Gestalt, a mí me parece que es confundir algo que se elaboró como un pasaporte para el mundo académico, algo que se le pidió, especialmente que la contribución de Goodman fue algo que Fritz contrató a Goodman para que no estuviera la Gestalt en calzoncillos en el mundo académico. En ese momento el mundo era muy académico, el monopolio del psicoanálisis necesitaba ser enfrentado con algo, con palabras, fue yo digo, un acto de prestidigitación. Yo lo entiendo como un acto de prestidigitación. En algún momento en Nueva York se decidió, se va a llamar esto que estamos haciendo, se va a llamar psicoterapia existencial o se va a llamar terapia Gestalt. Y se optó por la Gestalt, y a mi ver
se optó por la Gestalt porque era un buen término propagandístico, porque estaba de moda la psicología de la forma, porque era el dernier cri, era la avanzada de la cultura, y se excitaba a la gente con esta nueva idea de que se perciben los todos antes de percibir las partes, o que la percepción tiene ese aspecto. Pero explicar el modo de hacer terapia de Fritz a partir de la teoría de la forma, para mí es buscarle la quinta al pata al gato. Ya tenemos varias décadas de buscarle esa pata al gato y todavía no se la encuentra. Cuando yo consulté a la persona más cercana a Fritz en aquel tiempo, en el tiempo que lo conocí, en los años 65, le pregunté al profesor de psicología de la Universidad de California, Gene Sagan, que había traído la Gestalt a la universidad por primera vez y que fue quien llevó a Fritz a la Asociación Psicológica Norteamericana, que sacó a Fritz en público en el mundo académico. Gene Sagan, muy cercano a Fritz. Y me acerqué a él y le decía, explícame un poco más, ¿cómo los presupuestos la teoría de la forma? Yo había sido científicamente muy curiosa y conocía bastante bien, había leído Kafka, había leído otras cosas también. Me entusiasmaba Wertheimer con su metáfora musical, de cómo las melodías no es una suma de notas. Y Gene Sagan me dice, yo creo que la Gestalt más tiene que ver con el teatro de Stanislavski que con la teoría de la forma. Me pareció una respuesta honesta. Y después me fue refrescante también. Yo tuve mucha cercanía con Jim Simkin, que era el colaborador de Fritz en el periodo californiano, la persona más cercana a él en el mundo de los talleres. Y Jim Simkin me decía que él había tenido la buena fortuna de ser eximido de las clases teóricas en el Instituto de Nueva York. Y el mismo Fritz, ya era obvio en el trato que tuve con él, desde el primer intercambio que tuve con él, le pregunté por el libro, era claro que ya no le interesaba ese libro que ahora se está transformando en una Biblia, en un dogma. Es como que lo había necesitado en una época, pero cuando llegó a su madurez, optó por otra forma de entender las cosas, que yo encuentro más afín con la filosofía existencial. Y es lo aparentemente ateórico, pero yo no creo que no se ha reconocido la teoría, el punto de vista teórico que subyace al ateorismo. Pero antes de eso, ¿cómo se explica que se haya querido hacer tanto de una teoría que en este momento una persona imparcial encuentra obsoleta y poco satisfactoria? Es como un potpourri de muchas ideas valiosas, pero no una teoría. A Kafka no le interesó, nunca respondió. Y para colmo, la teoría de la Gestalt quiere tener una visión propia sobre la personalidad, una visión propia sobre la teoría de la neurosis, como si no fuera eso más bien, no correspondiera más bien que eso fuera la empresa cultural de todos, que una teoría transescuela, transsistémica, se le queda muy grande, pero bueno, es como hay como un partido político que dice: nosotros somos los gestaltistas, nosotros lo entendemos todo, nosotros tenemos respuesta para todo y lo que se diga nosotros tenemos una mejor manera de decirlo. Y yo me digo, ¿cómo gente entrenada en la percepción de lo humano no ve este fraude transparente? Que no es fraude de los presentes, no, los presentes son los ingenuos que no ven un fraude que originalmente fue de Fritz.
Y Fritz lo confiesa, Fritz en su autobiografía, hacia el final, las últimas páginas de él ¿seré un charlatán más?, se pregunta. Yo estoy seguro que él decía, seré, junto con Freud y con Marx, otro charlatán más. No era tan pequeña su visión de sí mismo, pero reconocía su charlatanería. Y yo la celebro. Yo creo que hay chamanes que para chamanizar necesitan invocar la fe del público. No sé si ustedes saben que se han hecho análisis hematológicos de la sangre de las intervenciones quirúrgicas que hacen los curanderos filipinos. No sé si ustedes han visto en película, hay muchos documentales, se ve cómo meten la mano. Yo he sido operado por uno de ellos, he visto cómo me mete la mano a mí mismo y saca órganos y tripas y tejidos difíciles de reconocer, y hay sangre. Entonces hay quienes han encontrado oportunidad o permiso para hacer análisis de esa sangre en las manos, o esa sangre que corre y es recibida en vacinas. Y generalmente se descubre que es sangre de gallina o de cerdo. Hay truco, no se sabe cómo hacen el truco, pero el truco hace que se haga el milagro. El truco contribuye a la fe en el milagro. Entonces es una cosa muy compleja esto del la verdad científica no es lo mismo que la verdad de los oráculos. Por ejemplo, un oráculo dice algo que va a influir en tu mente para que hagas esto o aquello. Y según hagas esto o aquello, vas a llegar a una verdad o no. Son afirmaciones que crean verdad, no que se ciñen a una verdad preestablecida. Entonces yo personalmente yo no soy un denigrador de Fritz porque usó propaganda, pero estoy decepcionado que los sucesores quieran seguir en esa actitud propagandista con una teoría falsa, creando muchas ideas sobrevaloradas. La teoría de la Gestalt está muy llena de fetiches. En la semiología de la psicosis se llama ideas sobrevaloradas a ciertas cosas que son ciertas, pero están demasiado cargadas de emoción, se les da demasiada importancia. Entonces, el contacto. El contacto puede servir para hablar de muchas cosas, puede transmitir muchas cosas, pero hay un contactismo dogmático. ¿Es el contacto o el awareness que predomina? Hay la escuela del contacto y la escuela del darse cuenta. Hay ideología. El contacto a mí personalmente me parece una palabra ambigua, porque a veces quiere decir contacto con uno mismo, y eso podría uno llamarlo más bien conciencia o capacidad de vivenciar. Eso que cultiva el fenomenólogo, entrar en la experiencia, sumirse más a fondo en la experiencia. Es como estar en más contacto, en contacto más profundo. Se usa la metáfora del contacto, pero es muy distinto el sentido cuando es contacto con el otro. ¿Qué quiere decir contacto con el otro? Relación. Pero la diferencia entre las palabras contacto y relación es que la palabra relación pertenece al mundo humano, se presta solo para los seres humanos. La palabra contacto viene de la física, de la química, contacto de dos cuerpos, es un vestigio de una actitud, naturalista, de ciencias duras. Es como el espíritu de Freud y de Reich, que todavía perdura, en que eran muy cientificistas. Entonces a mí no me entusiasma la palabra contacto, no tengo nada en contra, prefiero la palabra relación, pero eso me hace un blasfemo. Las perturbaciones de la frontera de contacto, me parece de tal rebuscamiento que me parece vergonzoso tener que
decir tenemos una teoría particular y tiene su vocabulario propio. Yo personalmente prefiero volver al vocabulario psicoanalítico, mecanismos de defensa, y reconocer, claro, en los mecanismos de defensa siempre se puede reconocer que entre lo defendido y uno mismo hay una membrana metafórica. Originalmente la membrana Fritz la concebía como una línea Maginot, decía, por sus ecos de la guerra, como entre el consciente e inconsciente. No. Si lo que yo siento, si lo que yo veo de mí mismo no es compatible con mi bella imagen idealizada, lo reprimo, no lo dejo entrar en mi conciencia. Entonces eso es un fenómeno de membrana. Pero entonces empezó a gustarle mucho a los gestaltistas este fenómeno de membrana, que nadie más ha hablado del fenómeno de membrana. La membrana después se desplazó, ya no estaba en el mundo interior, sino entre una persona y otra, y todas las defensas se quisieron interpretar así. Y yo creo que se complican las cosas innecesariamente, sobre todo, vuelvo a eso, de la idea sobrevalorada, innecesaria, un ideologismo innecesario. Yo pienso que todo esto tiene que ver con un fenómeno sociológico dentro del gremio de la Gestalt y con emociones de ciertas personas determinadas en la historia de la Gestalt que echaron a mover, que pusieron en movimiento este fenómeno de escisión de las, a veces se describe como la costa este, la costa oeste, pero yo lo describo más bien como una contrarrevolución en la Gestalt. Digo contrarrevolución porque la Gestalt fue originalmente una concepción muy revolucionaria. Fritz era un revolucionaria, era un hombre de mente muy comprometida socialmente, y al final de su vida, cuando quiso realizar su vida, realizar su sueño, hizo lo que Esalen no le había permitido, construir el Gestalt Kibbutz, comunidades experimentales en que el trabajo interior tuviese una repercusión en el funcionamiento del grupo. Entonces, esa fe de Fritz de que cambiando la conciencia de los individuos iba a cambiar la sociedad, pasó a convertirse en un movimiento más conservador, y parte de eso tuvo que ver con lo que pasa, como Max Weber decía, del movimiento, de todos los movimientos espirituales. Hay una fase carismática que es seguida luego por una fase burocrática. Cuando la cosa entra en el mundo, se contamina un poco con el mundo. Una vez Jim Simkin me contó un chiste que he usado para explicar eso, como he sido testigo año tras año cómo la Gestalt se ha ido encorbatando, cómo la Gestalt se ha ido entrando en el sistema universitario, en el sistema, a veces en las empresas, pero se va cambiando su lenguaje. Parece que fuese un don de la Gestalt creativo de incrementar su repertorio de lenguajes. Mahoma decía que se debe hablar a cada uno en su lengua. Parece muy bueno de un punto de vista, pero uno termina después terminando hablando la lengua del otro y olvidando la propia original. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la palabra bullshit, que es un invento de Peirce, que más o menos corresponde a lo que los españoles llaman rollo. Me parece que como top dog, era una palabra que tenía su estampa personal. Y usé esta palabra cuando tuvimos el Congreso Internacional en Nápoles, en que fue a través de las sesiones un enfrentamiento, un diálogo continuo con Bloom, que estaba de director del Instituto de Nueva York entonces. Y yo quise ser muy gentil con los italianos, diciendo que lo que Peirce llamaba bullshit es lo que los italianos entienden a través de un personaje de la comedia del arte que se llama el doctor Balanzone, que habla palabras complicadas, habla en latín, es un doctor en leyes, pero como muchos médicos que hablan en latín para que supuestamente el paciente no entienda del todo y sienta que uno sabe más y se quede muy impresionada por el conocimiento de la autoridad. Pero
me di cuenta que fue tomado por una considerable grosería que yo hiciera comentarios apreciativos sobre esta palabra bullshit, como una mala educación de Fritz, que es juzgada retrospectivamente. Y yo me pregunto, ¿es que era desproporcionado el carácter insultante de Fritz con respecto a la cultura que lo rodeaba? ¿O era más bien el caso de que él veía tan claro una falsedad, una limitación de las en nombre de las buenas costumbres, una hipocresía de su ambiente, que tal vez hablar golpeado, que hablar a patadas, como quien dice, era un acto apropiado y creativo y ético? Y cuando pienso así, pienso en Diógenes. Diógenes, que Platón decía que era el Sócrates loco, entre los discípulos de Sócrates era el que más alocado, digamos. Diógenes se clasifica entre los moralistas, pero a veces se masturbaba en público. Y parece que algo quería enseñarle a la gente a través de eso. Hay gente que dirá, ¿pero qué? Si eso es una pura asquerosidad. Tal vez era una intuición de lo que sería la vida natural, no sé. Tal vez lo que sería la vida si no fuéramos domesticados desde niños en una visión del bien y del mal discutible. Bueno, yo pienso que se produjo lamentablemente una complicación ante la rudeza de Fritz. Fritz era muy directo, muy agresivo, podía sonreír al minuto siguiente de decir una cosa muy agresiva, pero muchas personas no las olvidaron. Y fue particularmente agresivo hacia sus colaboradores tempranos, particularmente Laura. Yo creo que Laura nunca llegó a dejar atrás la ira, sobre todo después de la muerte de Fritz, de no haber sido heredera, cosas del último momento. Yo creo que cosas tan personales como esas han desencadenado toda una complicación teórica, porque personas que querían a Laura, que eran como los hijos edípicos, que odiaban al padre Fritz y que querían a Laura, quisieron como realizar el sueño de Laura de volver a recuperar su lugar en la Gestalt y a echar un poco para el suelo a Fritz. Y hubo esto que es la Gestalt actual, la ortodoxia Gestalt de hoy, está casi basada en la denigración de Fritz, en una forma que los actuales representantes ni siquiera lo saben, porque ellos de buena fe han heredado puntos de vista de sus terapeutas, de sus maestros. Yo aquí he enumerado algunos puntos, como la ortodoxia para afirmar su voz ha tenido que afirmar su autoridad superior a través de la denigración de la persona de Fritz, la desvalorización competitiva y envidiosa de la Gestalt californiana, que a mi juicio fue el fruto maduro de la vida de Fritz, la pretensión de que ya, entre comillas, ya basta del añejo tema del conflicto este-oeste, es el recurso del silencio, en lugar de entender lo que pasó, la exaltación de la teoría necesaria para la exaltación de Goodman, el intelectual brillante y famoso, que se quiso proponer como una alternativa a la glorificación de Fritz, la idealización de Goodman, el corazón secreto de la contrarrevolución, este enojo de una persona aquí que no es muy conocida, pero que Jean-Marie Robin debe querer mucho, me imagino, Isadore Fromm. Yo creo que Isadore Fromm fue el arquitecto de esta vuelta institucional e ideológica. Creo que ha publicado solo una cosa, el Requiem por la Gestalt, en que lamenta
o prevé la destrucción de la Gestalt, el fin de la Gestalt, a través de la Gestalt californiana. Y este establecimiento de una ortodoxia ha tenido que recurrir también a una tergiversación de la historia. Y yo he sido, porque soy viejo, he asistido a cómo los hechos van cambiando. Lo que yo vi por mis propios ojos no es lo que hoy en día se dice. Por ejemplo, la supuesta decadencia de Fritz en su vejez. Una notable falsedad, pues lo más llamativo fue su florecimiento tardío y continua evolución personal. El supuesto de que Fritz no hizo terapia en California, sino solo demostraciones. Otra falsedad notable en vista de sus resultados notables que hacían que pareciera como un chamán, como un milagrero nunca visto en el mundo de la terapia hace entonces. Yo trabajaba en California en la oficina vecina a alguien del Mental Health Institute que había filmado o había recogido centenares de horas de psicoanálisis en vídeo. Y hasta entonces no había conseguido presentar ningún documento que valiera la pena verse, porque todas las intervenciones eran de resultados tan inmediatos y dudosos y no visibles. Y aquí aparecía por primera vez algo que se veía que algo indudablemente sucedía en poco tiempo. Era espectacular la moda de hacer terapia de este hombre que después Petrushka Clarkson dice en uno de sus libros, porque así lo debe haber oído, Fritz no hacía terapia. Y se llega a decir que lo que llegaba a hacer no era terapia Gestalt, que es como robarle el nombre terapia Gestalt, ponerle nombre a lo que otras personas creen que es, pero no a lo que fue el fruto maduro de la elaboración gradual que Fritz hizo a través de su vida y que maduró cuando él como persona llegó a la maestría. Entonces, creo que este fenómeno sociopolítico y gremial es lo que ha querido ampararse en una glorificación de la teoría y en un querer rellenar huecos teóricos con ideas que no dan para tanto. No creo que... A ver cómo estoy en tiempo. Van a ser las 8. ¿Cuánto me queda? ¿Nada? Pensando en lo que iba a hacer aquí, hice un comentario escrito de unas páginas de Goodman para transmitir algo de lo mistificador que me parece su retórica y cómo a cada línea me parece que estoy leyendo más que al texto, leyendo a Goodman, con su grandiosidad y con su pretender que de una plumada le puede cambiar a Fritz le puede cambiar a Freud las instancias psíquicas poniendo en vez del superyo la personalidad, cuando ni siquiera es una tríada lógica hablar de id, ego y personalidad, pero la personalidad está en el id, está en el ego y el superego está en todo. Es como decir, vamos a cambiar en vez de cabeza, tronco y cabeza, tronco y extremidades, vamos a poner cabeza, tronco y huesos. Los huesos están en todas partes y son muy importantes los huesos. Claro, muy importantes los huesos. A veces esas afirmaciones de la Gestalt es como si alguien dijera, ahora vamos a explicar lo que pasa entre la gente tomando en cuenta un hecho científico innegable y muy importante, la gravedad. Entonces, el yo y el tú existen en un campo gravitatorio, nadie puede negar eso. Y lo que yo te digo no sería distinto si hubiera una variación muy diferente del campo gravitacional. Bueno, esa es más o menos mi metáfora, lo que siento frente a todo esto y en resumidas cuentas, cuando he estado en otros momentos de la vida en que estaba jugando a Fritz, yo decía Gestalt therapy is bullshit. En ambientes de habla inglesa, el mismo Fritz decía elephant shit. La terapia gestáltica, la teoría de la Gestalt es
caca de vaca, caca de elefante, me decía, hay de pollo, de vaca y de elefante según el vocabulario humorístico del Fritz el Viejo, el Fritz el Irresponsable, según dijeron en Nueva York. Bueno, ¿qué quiero decir con que se puede tratar de entender la Gestalt con ojos frescos, mirando más bien a la práctica y viendo qué explicaciones necesita la práctica? Aquí escribí algo que me salió hasta con un poco de ritmo, así que voy a leerlo. La verdadera teoría de la Gestalt no fue puesta en palabras, y sin embargo está ahí, como visión implícita, en la mente de Peirce, que podemos intuir y hacer explícita. Si me pregunto cuál sería la respuesta de Fritz a la pregunta por un principio fundamental de la Gestalt, imagino que su respuesta no sería el contacto ni la facultad de percibir en forma holística, sino el aquí y ahora, la conciencia del presente. Eso que en el budismo se llama mindfulness, cuya vivencia los fenomenólogos quieren desnudar de interpretaciones conceptuales y cuya esencia es ese awareness que en el vocabulario de los gestaltistas hispanoparlantes se llama darse cuenta. Pero hay en la Gestalt, es decir, en la praxis de Fritz Perls, algo tan importante como el awareness, y de hace tiempo vengo diciendo que la Gestalt no solo descansa sobre la simple base de la vivencia del presente, sino sobre una polaridad. Dos pilares fundamentales y complementarios: el awareness y la función organísmica, el darse cuenta y una disposición a la entrega, a la propia y auténtica espontaneidad. He propuesto que estos dos pilares el darse cuenta de lo que ocurre en el presente y la fe o confianza en el dejarse ir, constituyen el trasfondo transpersonal de la Gestalt y encuentran eco en la invitación que le hace el terapeuta al paciente de atender a sus vivencias y comunicarlas. En ese contexto utiliza el terapeuta sus dos manos, aquella con que estimula la expresión, verbal o no verbal, del ser verdadero del otro, y aquella con la que hace algo como lo que pretendía Miguel Ángel hacer con el cincel, quitarle a un bloque lo que le sobra para dejar la escultura que alberga en su interior al descubierto. Pero estas dos manos, la que estimula la expresión de la vida y la que desestimula la patología caracterial, son también expresiones de la polaridad fundamental entre la lucidez de la mirada neutra y el conocimiento a través de la expresión. Polaridad entre la desdramatización del desapego y la dramatización que da forma a la corriente de la vida. Polaridad que no es otra que aquella que estaba en el corazón de los misterios griegos, entre Apolo y Dionisio. Cuando escribí por primera vez sobre Gestalt a pedido de Fritz, intitulé mi monografía Yo y tú, aquí y ahora, anteponiéndole al aquí y ahora el contexto de la relación personal en que se cultiva esa práctica. Es decir, lo que algunos llaman contacto, y ciertamente es decisivo en la terapia, la relación del paciente con el terapeuta, por más que esto no sea solo cierto de la Gestalt. ¿Qué aporta el terapeuta a esta relación, más allá de sus intervenciones estratégicas? Rogers lo formulaba en términos de comprensión, benevolencia y lo que llamaba congruencia, que podemos también llamar autenticidad. Y creo que sea evidente que en principio lo que caracteriza a la Gestalt es una mayor disposición del terapeuta a mostrarse, o en otras palabras, una mayor disposición al encuentro. Pero la magia del contacto no es sino un contagio,
por el cual el nivel de conciencia de un terapeuta más despierto a su interioridad y por lo tanto más capaz de entender a los demás, pasa al otro. Y la mayor libertad o autenticidad de uno que ha trabajado en sí mismo estimula lo mismo en el otro. Y todo ello es tanto más contagioso en la medida de la cercanía de la relación. Pues en la Gestalt de Peirce no había límites claros entre la terapia y la vida, o el simple encuentro libre entre dos personas, ni siquiera reglas de la psicoterapia o cosas que la terapia debiera excluir. Hoy en día hasta el psicoanálisis ha llegado a anteponerle la relación al insight y alude por relación a un factor afectivo más allá del puro análisis de la transferencia. Me parece que se trata no solo del positive regard de Rogers, sino la capacidad de aprecio del terapeuta hacia el paciente. Tales cosas que son funciones de la salud mental son aspectos del amor, un asunto que en la así llamada teoría de la Gestalt brilla por su ausencia, pero que ninguna teoría de la personalidad o ninguna teoría de la neurosis puede desconocer y seguramente los gestaltistas futuros incorporarán a su vocabulario. Además de los pilares transpersonales de la Gestalt y las manos altamente personales del terapeuta, diríase que una explicación de lo que ocurre en la práctica de la Gestalt debe incluir una explicación del trabajo en las polaridades, que comprende 3 etapas: la toma de conciencia de los conflictos, su dramatización y su integración a través de la magia del punto cero. Pero como está a la vista, el trabajo de las polaridades no es sino el juego de la polaridad fundamental, que comprende tanto el darse cuenta como la dramatización de los antagonismos intrapsíquicos en el presente, además de la transformación del conflicto en el seno del campo vacío, que no es sino nuestra identidad más profunda. Así, a una formulación conceptual de la praxis de la Gestalt una formulación podría consistir en el tríptico de aquí y ahora, libertad organísmica e integración de las polaridades en conflicto. Pero debe agregarse la consideración de que el tercero de estos ítems es ya un lugar de encuentro entre el principio de la conciencia y el principio de la vida. Aquí tenemos en el hotel, ¿cómo es? Luz y fuerza. Principios a los que vengo proponiendo llamar apolíneo y dionisíaco respectivamente. La conciencia en sí es neutra, tan naturalmente desapegada como el espacio que no se deja mojar por el agua. Y porque Apolo mira desde lejos, sus flechas son certeras. Su mirada, como la del águila, es fría y desapasionada, y su desapego es el secreto de su lucidez. Apolo, dios de la medicina, de la armonía y del autoconocimiento, destruye a los monstruos con sus flechas, que no son diferentes a su mirada, y así sirve a la vida. Y el que el oráculo de Apolo en Delfos antiguamente albergara la tumba de Dionisio nos revela la comprensión que tenían los griegos de la complementariedad entre la lucidez neutra y la embriaguez de la corriente de la vida. La conciencia entonces no solo es lucidez, sino neutralidad vacía, y de ese desapego desapasionado depende que podamos sana, entusiasta y amorosamente fluir según los misteriosos dictados de la vida. Y a la inversa, la pérdida de nuestro punto cero central y su lucidez llevan a la desintegración de nuestra función organísmica y el renacimiento de los monstruos pasionales. Si seguimos el espíritu de Fritz, seguiremos combinando en nuestra práctica el ejercicio de nuestra creatividad con toda clase de recursos que se van generando con la evolución de la psicoterapia. Pero si nos preguntamos acerca del verdadero legado de Fritz, creo que debemos encontrarlos más allá de sus escritos y también de sus técnicas, en una conciencia, en cuya transmisión implícita se distinguió. Conciencia que lo hizo tanto un profeta del aquí y ahora como un apóstol de Dionisio. Como se ve, mi deseo de formular conceptualmente el fundamento de la Gestalt me ha llevado a la dimensión espiritual de la vida. Y lo que comenzó por ser un simple darse cuenta y un dejarse llevar por los impulsos naturales,
se ha transformado en aspectos de la existencia que en la antigüedad merecieron llamarse dioses. Y lejos de parecerme un capricho subjetivo, el elevar la conciencia o la entrega a la corriente de la vida a un estatus divino, me parece que hacerlo sea un reconocimiento de que más allá de la mediocre conciencia y la mediocre entrega de la condición neurótica, nuestra naturaleza es tan sagrada e infinita como nuestra capacidad de comprenderla. Eso es todo lo que... El agradecimiento al doctor Claudio Naranjo en el marco de su exposición en esta apertura del 10º Congreso Internacional de Gestalt, tercer Congreso Latino de Gestalt. Dice el doctor que si alguien quiere hacer preguntas, pueden operar a partir de este momento con preguntas. Preguntas, nos volvemos a ubicar. ¿Están cansados? No sé. ¿Quedan algunas preguntas que hacer o fue muy claro el doctor? Allí, en aquel sector tenemos una pregunta. ¿Podríamos movilizar un inalámbrico? Allí va llegando rápidamente. Así hacemos feedback con el escenario. Levante la mano, por favor. Ubíquense así, los ubican rápidamente. Ahí en el centro, ahí va el micrófono. Por su lado derecho, por favor. Una pregunta muy simple. ¿Qué sugiere, qué propone para la formación, supongo, de esta parte teórica faltante? Si corresponde la pregunta. Sí. Para reemplazar la teoría que falta, yo creo que un poco de poesía, un poco de cultura filosófica, no necesariamente una teoría de la Gestalt. Yo creo que realmente la Gestalt es un arte que necesita muy pocas explicaciones, que la explicación deriva de la práctica, es como llamar la atención a unas pocas cosas. Creo que hay gente que le gusta el rol de pontificar y que si no hubiera alumnos en los institutos de Gestalt que tienen que estudiar la teoría, esa teoría ya habría dejado de existir hace mucho tiempo en el mundo. La teoría obedece al hecho de que está en los programas de formación y hay gente que le gusta el rol de explicarla. Otra pregunta, por favor, en aquel sector. Hacemos silencio. Quiero decir algo. Claudio Naranjo, voy a ser tan atrevida como usted. Quiero saber, es una vieja duda. ¿A quién estoy? Es una vieja duda que tengo. Si Freud hubiera recibido a Fritz como Fritz quería ser recibido por Freud, ¿existiría la Gestalt? Bonita pregunta. Sí. A mí me gusta mucho la idea de que a ver, cómo había una frase que estoy tratando de recordar. El diablo no sabe para quién trabaja. El diablo no sabe para quién trabaja. Es decir, hay cosas que a primera vista son malas y después redundan en algo bueno. Pero no es eso motivo para el que las comete se ampare en esa explicación.
Es como que la vida tiene su sabiduría y resulta que así como se aprovecha el estiércol para el cultivo de las rosas, las cosas malas de la vida terminan sirviendo para alguna cosa. Pero no me gusta mucho la gente que dice esto no es malo porque ya verán que para algo va a servir. No lo puedo demostrar. Es como parte de una ética implícita de la cual no... Bueno, una de las incertidumbres. Bien, gracias. En aquel sector tenemos otra pregunta. ¿Sí? Muy buenas noches. Yo considero que es importante ver que Fritz en realidad se libera de la teoría y de los paradigmas, que es lo que necesitamos hoy en día, liberarnos del pensamiento, de aquello que nos aprisiona hacia una forma de ver. Sin embargo, todo es gradual en la vida. O sea, el niño nace y depende de su madre. El niño crece, depende de su profesor. El universitario igual. Y el profesional depende de su teoría. Entonces, en ese entendido, yo creo que la evolución no se la puede eliminar. Y en ese entendido, yo creo que la Gestalt también es una teoría holística en que agarra al niño, al bebé, y también está ahí el anciano sabio. Y en ese entendido yo creo que es importante ser creativos y generar en la Gestalt un continuo nacimiento. Ese sería mi aporte. Gracias. Sí, eso era más una ponencia que una pregunta, yo creo, pero... yo no creo que el arte de la Gestalt dependa de su teoría como se... Es más bien que la formación integral de un profesional está bien que entrañe una educación del intelecto, pero las grandes verdades yo no las he visto reflejadas en la teoría de la verdad, en la teoría de la Gestalt. Yo prefiero los cuentos sufis, por ejemplo. En los cuentos sufis se aprenden más grandes verdades que leyendo Paul Goodman. Cuando Fritz escribe es un poco diferente, porque Fritz escribe más desde la vida y no es verdaderamente un teorizador. Yo creo que el paradigma que dejamos atrás es el paradigma del racionalismo. No somos solo seres racionales. Cuando queremos ser seres completos, tenemos que ver que tenemos razón, tenemos tripas, tenemos corazón. Y meterlo todo en la cabeza es como lo que Chesterton dice, muy complicado tratar de meterse el cielo en la cabeza, más fácil meter la cabeza en el cielo. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Última pregunta, vamos cerrando, ¿les parece? Mi pregunta es, creo, debería ser simple, en teoría. ¿Qué es crecer en este contexto? ¿Qué crece? ¿Qué es crecer? ¿Qué es crecer? Eso. No. La vida es crecimiento y es evolución, es un aspecto... No sé qué puedo hacer poesía al respecto en este momento, pero ¿quién pregunta qué es crecer y para qué pregunta qué es crecer? Hola. Sí, presentate. Hola, yo soy Pablo, soy de Uruguay. Estoy con la gente del Centro Encuentro. No, en realidad yo veía que un poco se planteaba esto de lo apolíneo, de lo dionisíaco y yo siempre vi de alguna forma la Gestalt como un crecimiento, o mi camino por la Gestalt, muy modesto todavía, como un crecimiento. Pero todavía es como que no le puedo dar palabras y me sonaba lo que estaba planteando como algo muy parecido a eso. Yo creo que hay crecimiento y hay transformación y la mayor parte de los humanos nos quedamos en la etapa larval.
Las mariposas van más allá. Las mariposas llega un momento en que se repliegan en una crisálida y después el gusano sale transformado en ese maravilloso ser que vuela y tiene colores varios. Yo creo que el mundo humano es un mundo muy enfermo, en una sociedad enferma, en que la gente menos y menos puede crecer. A pesar del desarrollo de la psicoterapia, la gente está más devorada por la vida, por el mercado, por el trabajo. Nos enorgullecemos de haber superado la esclavitud, pero el mercado del trabajo esclaviza tanto o más. No nos deja ocio creativo, no nos deja estar con nosotros mismos, no deja a las madres estar con sus hijos. Está deteriorando el nivel de la mente infantil rápidamente a través de los años, y la educación no colabora con eso, sino que lo empeora. Hace poco le oía a un conocido decir que a su niño de 5 años le tomaron examen para entrar al colegio. Ya hay esa mentalidad de rendimiento, de productividad. Entonces yo creo que la vida es crecimiento, pero lo que nosotros hacemos de la vida muchas veces es impedir ese crecimiento, o lo que hacemos colectivamente. Así que hay poco conocimiento del crecimiento entre los humanos. Cuando yo estoy hablando con gente del Ministerio de Educación en Brasil, hace un par de años les hablaba de transformación, ellos después cambiaron la palabra con sensibilización. Es un trabajo que el doctor Naranjo propone de sensibilización, como si fuera como un rebuscamiento, que a las personas lo van a abrir para que entiendan otras cosas, así como que no son realmente necesarias, pero son más como un refinamiento, ¿no? En lugar de... porque no hay cultura en cual quepa esa palabra transformación, que no es cambio simplemente, es más que cambio. Bueno, pero yo creo que ya he hecho bastante. Ahora sí, entonces, rubricamos su ponencia con este aplauso. Doctor Claudio Naranjo, muchísimas gracias por haber estado presente.